Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, agradeciéndole su tiempo y que nos acompañe en este espacio. Licenciado, ¿cómo está? Feliz tarde. Bienvenido. Igualmente, Edna, un saludo a todos los radioescuchas y agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio tan escuchado. Siempre es importante escuchar esa visión, esa voz del presidente del Colegio Nacional de Abogados frente a los recientes escándalos que se han venido presentando, que pues usted conoce también, como se ha enterado toda la población, una vacunación que se tacha de clandestina, el hallazgo de bolsas de comidas y el tema de las audiencias ante hechos de posibles actos de corrupción que se han cometido, que parece no es un tema que no arranca con relación a los sendos recursos que se han venido presentando por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Su impresión, licenciado, con relación a esta situación que vive el país. Sí, mire, yo haría un análisis en cuanto a la coyuntura actual de la siguiente manera. Pareciese ser que los hechos judiciales tienen de alguna manera insatisfacción en la sociedad y se presentan cuestionamientos sobre la efectividad del Ministerio Público, agilidad o inclusive si existe voluntad realmente de desentrañar los hechos que se han planteado. Sin embargo, este tema que es palpable dentro de la opinión pública, yo lo llevaría a lo siguiente. En la medida que la sociedad tiene cuestionamientos y dudas sobre la operativa de la justicia, yo tengo que referirme a dos factores muy importantes para atender las causas verdaderamente de fondo de estos cuestionamientos. Cuando usted tiene realidades como que los operadores judiciales dentro del sistema penal acusatorio, entiéndase jueces de garantías, magistrados de apelaciones, se encuentran en interinidad en sus cargos, usted obviamente estos cuestionamientos que realiza la sociedad les encuentra mayor caldo de cultivo por la propia inestabilidad que el sistema tiene en sus operadores de justicia. Y adicionalmente agregaría que en la figura del Procurador General de la Nación se repite la misma circunstancia de la interinidad. Esos dos elementos, cuando se plantean cuestionamientos como la sociedad lo ha hecho de forma reciente, involucra entonces señalar la causa primaria del conflicto, que es un sistema judicial inestable, un sistema judicial que no tiene las garantías en donde los operadores de justicia tengan que actuar con la fortaleza de quien se sienta plenamente empoderado del cargo, y usted entonces podría comprender cómo estos factores sociales encajan en realidades judiciales muy perceptibles, y por eso yo aprovecharía este espacio es para denunciar justamente que la interinidad en los cargos de la justicia le hacen un grave daño al funcionamiento del Estado de Derecho y al establecimiento de una confianza ciudadana. Por lo tanto, aquí falta voluntad para otorgar estabilidad a los operadores judiciales, y que es la tarea, digamos, a corto plazo más relevante dentro de los acontecimientos recientes. El audio. En reiteradas ocasiones hemos hablado precisamente, licenciado, de esta situación, del daño que le hace a la justicia y a los operadores de la misma el tener ese estatus de itinerantes. Y parece ser que caen oídos sordos en esa situación porque no se soluciona a pesar de que transcurre el tiempo. ¿Hay alguna propuesta precisamente de parte del Colegio Nacional de Abogados para impulsar que esto se solucione más pronto que tarde, precisamente para que los operadores de justicia no se sientan atados, amarrados y quizás con ese temor de administrar en debida forma justicia por ese miedo de perder su puesto de trabajo? Claro, en momentos en donde el estar en listas de diversos tipos a nivel internacional
va haciendo un señalamiento sobre la estabilidad jurídica del país, la seguridad jurídica como tal. Y yo creería que como política pública todos los órganos del Estado debiesen enfocar en una ruta a corto plazo, porque mientras no se resuelva el problema de la interinidad de la justicia, nosotros tenemos este tema de que dependiendo del extremo en el que yo me encuentre, yo puedo calificar a la justicia. Si nosotros no tenemos operadores de justicia estables en sus cargos, yo puedo entonces simplemente calificar los acontecimientos judiciales a mi satisfacción o a mi cuestionamiento o a mi desconfianza, que sería más el punto en el que nos encontramos. Hay una desconfianza generalizada en donde los casos que tocan asuntos que tienen que ver con la política y cuando llegan a la justicia, obviamente el descrédito es mayor y la justicia no tiene capacidad de sacudírselo. Obviamente esto entraña el tema de la operativa de la carrera judicial, pero la operativa de la carrera judicial tiene que ver con el presupuesto. Es decir, que para hablar de independencia judicial yo tengo que hablar de independencia presupuestaria para luego adentrarme a la independencia funcional y luego adentrarme a la evaluación del desempeño de un actor judicial en donde el comportamiento, sus actuaciones y su ritmo de trabajo podría tener una conclusión subjetiva. Mientras esta no ocurra, yo debo ser muy crítico de no presagiar nada bueno para la justicia en torno a que no vamos a poder nunca hacer una calificación objetiva. Y el daño que se está adentrando al país, obviamente en momentos en donde la reactivación económica y el resurgir después del COVID plantean que solo los estados que transmiten verdadera seguridad jurídica generan confianza con el inversionista extranjero, generan confianza en los socios estratégicos que un país pueda desarrollar. Es decir, que la justicia se va a convertir en el verdadero motor de desarrollo si nosotros tomamos como iniciativa el salir del estancamiento. Hoy día la sociedad se ha acostumbrado a simplemente dime qué te digo, pero nadie atiende las causas de fondo y yo en eso he sido ya como reiterativo. Así es. Mañana precisamente se prevé que se lleve a cabo la audiencia sobre el tema de los pinchazos telefónicos. Sin embargo, la defensa, vamos a ver mañana, es su derecho obviamente y es un tema que me encantaría que lo explicara porque esa solicitud de prescripción que habían presentado fue rechazada y mañana es el juicio oral y una causa que ya lleva años, licenciado Araúz. ¿Qué podemos transmitirle de su parte desde el Colegio Nacional de Abogados frente a esos recursos que no cesan presentándose por parte de la defensa? Reitero, insisto, es un derecho y así lo prevé nuestra justicia. Sin embargo, quisiera saber su opinión con relación a esa cantidad de recursos que todos sabemos que lo que tienen es un fin dilatorio dentro de la causa y no enfrentarse a la verdadera justicia. Claro, yo en el tema de la actividad procesal debo siempre mirar a lo siguiente, o sea, no es cuánto una persona se defienda, porque la justicia no se trata de que alguien es sometido con los brazos atados para ser sometido a los rigores de la justicia. Es que la persona, indistintamente del ejercicio procesal o de argumentación o de presentación de su causa, es si nosotros tenemos un sistema fortalecido y robusto que no se vea en un momento determinado sobrepasado. Cuando yo entonces entiendo de que no es lo que haga una parte, sino lo que el sistema me pueda producir como respuesta en tiempo oportuno, en motivación relevante, yo podría decir que el ejercicio procesal es necesario. Sin embargo, cuando yo sé que las limitaciones de mi sistema judicial entrañan a que las respuestas son incompletas, en que se agregan situaciones que propician prolongar el debate aún más, yo obviamente tengo que decir que es que este proceso, el proceso judicial, pareciese ser que nunca fue diseñado para ser sometido a prueba, es decir, cuánto soporta un sistema judicial, aunque los ataques conlleven distintas argumentaciones. Entonces yo veo es debilidad en mi sistema judicial que me hace sentirme insatisfecho
y que de alguna manera el sistema judicial no garantiza ni para las víctimas ni para quien está siendo señalado algún equilibrio. Es decir, yo parto con la imperfección de mi sistema judicial, por lo tanto ya todo va mal. Y en lo que me hacía referencia, por ejemplo, si yo tengo operadores de justicia sometidos al enfrentamiento arduo de las dos posiciones enfrentadas, y yo no tengo estabilidad en mis operadores de justicia, empoderados realmente de su cargo y de su estabilidad, obviamente yo doy cabida a que las subjetividades alimenten el debate judicial. Entonces yo siempre me hago el planteamiento es, si mis jueces y mis operadores de justicia no tienen las herramientas, ¿cómo pretender que mis jueces y operadores de justicia cumplan un rol eficiente? Y allí entonces volvemos a atar todo el tema de la conversación. Yo gravito sobre los mismos temas y las mismas complejidades de la justicia, por eso para el tema de buscar una justicia más efectiva, más realizada, yo creería que nosotros debemos vivir estos momentos en donde el sometimiento del sistema al combate judicial nos arroja conclusiones para tareas que realizar. El problema es que nosotros tenemos muchas lecciones aprendidas y tenemos una acumulación de enseñanzas en donde nuestro sistema ha ido quedando atrás, y lo que no ha habido es ningún tipo de actividad en favor de la justicia, de fortalecerla, de redoblar los esfuerzos, de blindar el tema de la arquitectura legal del sistema. Por eso para mí el debate es permitir que las partes fluyan. Sin embargo, con las carencias del sistema es donde mi gran pregunta es, ¿y dónde están las iniciativas a favor del sistema? Claro. Pasemos al tema de la corrupción y la calificación económica del país que se ha realizado recientemente a nivel internacional. Se establece según la calificación de riesgo Moody's Investor Service sobre ese marco institucional justamente del país. ¿Cuál es su lectura con relación a que una de las debilidades en ese control de la corrupción la corrupción es un factor que precisamente pesa de manera negativa? Su lectura al respecto, licenciado. Que va en coherencia con lo que hablamos. Mientras no tengamos sistemas de pesos y contrapesos, es decir, la naturaleza humana está para ser imperfecta. El funcionario, al igual que cualquier individuo en la sociedad, es propenso a la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, cuando el sistema judicial no sanciona de forma efectiva y no genera la impresión de un poder coercitivo para luchar justamente con las imperfecciones del ser humano, usted lo que genera es una cultura de impunidad. Y esa cultura de impunidad lo que proyecta entonces es la deficiencia institucional de lo que el ser humano, como por su naturaleza, obviamente está propenso al delinquir, al cometer equívocos o a cometer situaciones deliberadas o dolosas. Ese planteamiento entonces nos hace ligarlo a lo de las listas negras. Mientras nuestro sistema judicial no sea suficientemente efectivo, el tema de la corrupción, el combate a la misma, es una aspiración simplemente a que los funcionarios actúen como un buen padre de familia. Pero la gran pregunta es, ¿y si no lo hacen, qué ocurre? Y la respuesta es, no pasa nada porque el sistema judicial es débil, y cuando se trata de los factores políticos, los factores reales de poder, nosotros tenemos conclusiones muy categóricas de que en este país lo político siempre ha estado por encima de lo jurídico. Y cuando usted tiene conclusiones tan categóricas de que lo político está por encima de lo jurídico y un sistema imperfecto y abandonado, obviamente usted tiene todo para ser señalado, todo para ser devaluado como un operador o un actor dentro de una comunidad internacional de naciones que tienen estándares, que tienen principios. Cuando usted no lo cumple, nada, simplemente el punto es de gran insatisfacción. Y aquí yo quiero aprovechar para comentar lo siguiente. Parte de los motivos por el cual nosotros respaldamos un llamado a una constituyente es porque nosotros tenemos conclusiones muy categóricas, Edna. Y esas conclusiones categóricas es que mientras aquí no haya transformaciones profundas,
Simplemente nosotros cambiamos de gobierno y cambiamos de autoridades y de rostros y gravitamos sobre las mismas desilusiones y los mismos desencantos pretendiendo sensibilizar que es un problema de personas, cuando nosotros no tenemos un problema de personas. Los seres humanos son como son, imperfectos. Las instituciones son las que crean muros y crean barreras para impedir que el comportamiento humano avance de la forma en que nuestro país ha tenido los temas de corrupción tan abiertamente escandalosos, y por eso es un tema de institucionalidad, y la institucionalidad de nuestro país está francamente debilitada, que requiere obviamente un diálogo crítico, abierto, sin hipocresías, y ese nos va a llevar a las transformaciones de la siguiente manera. Mientras nosotros no consideremos o le devolvamos la majestad al Poder Judicial como un poder del Estado y le sigamos dando tratamiento de institución del Estado, nosotros vamos a tener que dos órganos del Estado están por encima de lo judicial, de la norma, de los principios, de reglas, de garantías. Y de esa manera entonces nosotros no tenemos el contrapeso de quién dirime los conflictos o quién impone las sanciones en un momento determinado. Me quedo con ese mensaje del licenciado Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, agradeciéndole su tiempo y este balance analítico que hace con relación al papel que debe jugar la justicia frente a estos casos recientes de escándalos que se han venido dando y presentando, y sobre todo cómo afecta la corrupción en la calificación económica del país, sobre todo cómo nos miran internacionalmente. Licenciado, siempre es un gusto tenerlo aquí a usted. Bienvenido siempre. Esta es su casa. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.